Hoy nos metemos de lleno con el que es para muchos el test definitivo de fuerza en el tren superior, el press militar. Y ojo, porque esto no es solo un ejercicio más, es una declaración de intenciones. Vamos a desgranar ese movimiento que de verdad separa a los que simplemente entrenan de los atletas más completos. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, esta frase lo dice todo. Levantar el propio peso corporal por encima de la cabeza, de forma estricta, sin trampas, eso te coloca en una auténtica élite. Y no es una exageración, es el listón a superar. Hoy vamos a ver precisamente cómo empezar a acercarse a él. Bien, vamos al núcleo de la cuestión. ¿Por qué se le considera la verdadera prueba de fuerza? Muy sencillo, porque aquí no hay dónde esconderse. No hay balanceos, no hay impulsos con las piernas, es pura y simplemente la potencia que el torso es capaz de generar. Y aquí tenemos la gran dualidad del press militar. Por un lado, es la herramienta por excelencia para construir unos hombros tridimensionales, de esos que se notan. Pero, mucho cuidado, porque si se ejecuta mal, es una autopista directa a destrozarse la zona lumbar y las articulaciones del hombro. La técnica no es que sea importante, ¿no? Es que lo es absolutamente todo. Y claro, para dominar la técnica primero hay que entender la ciencia que hay detrás. La eterna pregunta, ¿es mejor hacerlo de pie o sentado? Pues mirad, la evidencia científica es abrumadora, así que vamos a analizarla para que no quede ninguna duda. Fijaos en esto, que es realmente interesante. Estos son datos de electromiografía de un estudio de Paoli y su equipo. Demostraron que la activación del deltoides anterior, el músculo que más nos interesa aquí, es muchísimo mayor en la versión de pie. Y la razón es simple. Al estar de pie, el cuerpo entero tiene que trabajar para estabilizarse, y esa necesidad de equilibrio recluta muchísimas más fibras musculares. Y esto nos lleva a un punto que es crucial. El press sentado sí aísla el hombro, pero es que el press de pie integra. Lo convierte en un ejercicio de cuerpo completo de verdad. Los erectores espinales se disparan, el core trabaja a su máxima capacidad para darnos estabilidad y hasta los glúteos se vuelven fundamentales. Y eso al final construye fuerza funcional, fuerza de la que de verdad se puede usar en el mundo real. Vale, ya hemos visto el porqué. Ahora vamos a lo importante, al cómo. Vamos a desglosar la técnica perfecta, paso a paso, para poder construir esa fuerza de la manera más segura y, por supuesto, más eficiente posible. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en la preparación. La barra a la altura de la parte de arriba del pecho. El agarre un poquito más ancho que los hombros para tener un buen rango. Sacamos la barra del rack y damos 2 pasos firmes hacia atrás. Y ahora viene lo más importante. La barra no se sostiene con las manos, ¿eh? La barra descansa sobre la parte alta del pecho en lo que se conoce como posición de front rack. Se apoya sobre nuestro cuerpo, que es una base sólida. Aquí está el gran secreto que muchísima gente ignora. La fuerza no nace en los hombros, nace en el centro del cuerpo. Antes de mover la barra ni un centímetro, hay que apretar los glúteos con toda la fuerza posible y contraer el abdomen como si nos fueran a dar un puñetazo. Esa tensión que generamos, esa es nuestra plataforma de lanzamiento. Y que nadie piense que esto es una opinión. Esto es ciencia. Un estudio de Schick demostró que esta rigidez corporal total permite generar, ojo, hasta un 15% más de fuerza. Pensemos un momento en esto. Un 15%. Es la diferencia entre un levantamiento fallido y un nuevo récord personal. Y todo depende de crear esa tensión inicial. Hablemos ahora de la trayectoria de la barra. Es un error muy común pensar que la barra sube en línea recta. Si se intenta, lo más normal es acabar dándose un buen golpe en la barbilla. El recorrido correcto, el natural, dibuja una especie de J. La barra se mueve un poquito hacia adelante para esquivar la cara y justo después sube y va un pelín hacia atrás, para acabar justo sobre nuestro centro de gravedad. Es la única trayectoria que es biomecánicamente eficiente y segura. Durante el levantamiento, la cabeza tiene que moverse. Al principio la echamos un poco para atrás para que la barra pase, pero en cuanto la barra supera la altura de la frente, llega el movimiento clave. Hay que empujar la cabeza a través del hueco que dejan los brazos. El levantamiento termina ahí, con los brazos completamente bloqueados y los bíceps casi tocando las orejas. Y para bajar, lo mismo, pero al revés, con control, dibujando esa J invertida. Muy bien, ya sabemos cómo hacerlo bien. Ahora toca ver la otra cara de la moneda, los errores que pueden costar una lesión. Y por supuesto veremos cómo planificar el progreso a largo plazo, que al final es la clave para seguir mejorando sin estancarse. Estos son, para mí, los 4 jinetes del apocalipsis en el press militar. El primero y más peligroso, sin duda, es arquear la espalda. Un no rotundo. Pero cuidado, los otros también son importantes. Empujar la barra demasiado hacia adelante al final, no meter la cabeza entre los brazos o abrir los codos hacia los lados.
Cualquiera de estos fallos rompe por completo esa estructura de tensión que tanto hemos trabajado en construir, y es una invitación a tener problemas. Y en cuanto a la progresión, la filosofía es simple, lento y seguro. El press militar es un levantamiento que no perdona la impaciencia. Las ganancias son graduales, van a llegar poco a poco, pero van a ser sólidas como una roca, porque se estarán construyendo sobre una base técnica perfecta. Para quienes busquen principalmente crecimiento muscular, o sea, hipertrofia, el rango ideal está aquí, entre 6 y 10 repeticiones. Es el punto dulce donde se combina un estímulo de fuerza muy bueno con el volumen necesario para que los músculos crezcan. Y una vez que seamos capaces de completar todas las series con 10 repeticiones y con una técnica impecable en todas ellas, entonces es el momento de añadir peso. Pero los saltos tienen que ser pequeños. 2,5 kilos es el incremento realista y sostenible que nos va a permitir progresar sin estancarnos y, lo más importante, sin lesionarnos. Así que para resumir, esta sería la lista de control definitiva. Los puntos que hay que llevar grabados a fuego cada vez que nos pongamos debajo de la barra. 1. Glúteos y cores siempre prietos. 2. Dominar la trayectoria en J. 3. La cabeza a través en el bloqueo final. Y 4. La columna totalmente neutra, cero arqueo. Estos son los puntos innegociables. Al final, dominar el press militar, como cualquier buen hábito, se consigue con 2 cosas, conocimiento y consistencia. Si este análisis ha aportado algo de valor, un me gusta, una suscripción o el simple hecho de compartirlo nos ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo y fomentando los buenos hábitos. Y para no perderse nada, activad la campana. Muchas gracias por acompañarnos.